¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo desayuno informativo en OK Diario. Hoy empezamos este día hablando del valor de la investigación en la Universidad Española y lo hacemos con Agustín Provenza Lobo, que es vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad CEU San Pablo. Agustín, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Ana Palazón es HR Business Head en GSK, sector Pharma. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos en OK Diario. Y Navarro de Pro, pero en Madrid, David Espeleta. David, ¿qué tal? Es director del Instituto de Neurociencias Vitas en Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Lluvia y atasco en Madrid. 1 hora y cuarto para 22 kilómetros. Bueno, está bien, 1 hora y cuarto es un buen récord. Bien. Iba a decir, señor Almeida, tome nota, pero este no es el lugar ni el momento. Hablamos del valor de la investigación en la Universidad Española y tenemos, como ven ustedes, representados pues, a la propia universidad y a las empresas en esa conexión necesaria donde se intercambia conocimiento y valor entre una cosa y otra para abrir el camino precisamente de tanta gente que está en la universidad y que quiere abrirse el camino y cómo la universidad contribuye también o debería contribuir a la investigación desde dentro. La pregunta inicial a los tres, esto es como siempre digo, yo dejo aquí el balón y vosotros vais dándole al balón, ¿no? Pero la pregunta inicial, momento actual del sistema de investigación universitaria. Agustín. Bueno, A modo de titulares, de inicio, por situar la cuestión. pues sería un momento agridulce, ¿no? Agridulce. Sí, porque en España el 80% de la investigación la hace la universidad, pública y privada, sobre todo la universidad pública, ¿no? Bueno, pues en ese sentido pues está bien posicionada la universidad en cuanto a producción científica. Pero es agrio porque hace falta más dinero, El último plan de investigación estatal del 24 al 27, me parece que es, o 25, 27, 24 al 27, fueron 18.000 millones de euros y se queda corto porque hace falta más dinero. Y sobre todo que hay mucha burocracia para poder acceder a los programas públicos. Es absolutamente enmarañada la burocracia, ¿no? Es una red. Es ¿una agotador. tela de araña o qué? Es agotador. Ahora hablaremos en detalle de cada uno de estos aspectos porque tenemos un ratito todavía para entrar en cada uno de ellos. Ana, por ejemplo, visto desde un sector como el vuestro, donde la investigación es esencial, como en el vuestro, en todos, pero en el vuestro particularmente, momento actual del sistema de investigación universitaria y de qué forma puede establecer implicaciones con las empresas. Bueno, la verdad es que la innovación y la investigación yo creo que no la podemos entender aisladamente. O sea, la colaboración, creo que universidad pública, privada, empresas privadas y también otras entidades públicas creo que es clave y somos socio estratégico clave para poder innovar y poder desarrollar. En el caso de GSK, en concreto, somos aproximadamente 1.800 empleados. Tenemos un centro de investigación y desarrollo global de salud global encaminado fundamentalmente a investigar enfermedades infecciosas prevalentes en los países de menos recursos económicos. Ahí contamos con aproximadamente 100 investigadores científicos. Aparte luego tenemos el área de Clinical Operations o desarrollo clínico, que también contamos con un grupo de investigadores, aproximadamente 30-40 investigadores, y todo lo que es nuestra compañía, perfiles científicos de ciencias de la salud, biosanitarios e investigadores forman parte de nuestro core de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, me imagino que luego hablaremos, ¿no? Pero sí, hay muchas oportunidades de colaborar tanto con instituciones privadas y públicas, porque la innovación y el desarrollo, si no colaboramos todos, yo creo que es la única forma de seguir adelante, agilizarlo y llegar a la población. Vamos apuntando temas, la burocracia, la colaboración público-privada que vamos a ir desarrollando. David, tu primera impresión, radiografía general. Pues pienso como tú. Sí es cierto que hay un déficit de investigación en España. Quizás este sea un momento bisagra pues, para mejorar las cosas, ¿no? Da la sensación de que somos como entidades aisladas. La universidad investiga, los clínicos, los hospitales investigan, la industria farmacéutica investiga,
gracias a los clínicos que hacemos ensayos clínicos en los hospitales. Pero la investigación es mucho más que ensayos clínicos, mucho más que fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Vitas estamos ahora planteándonos, pues estoy planteando, que abrir más este campo de la investigación a las empresas tecnológicas, a los modelos de inteligencia artificial, a crear un Living Lab en toda, para empezar como piloto en el Instituto de Neurociencias que dirijo. Es decir, hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas también distinto, para llegar por lo menos al porcentaje de inversión del PIB que hay en Europa. Creo que es el 2,2% más o menos en España. Estamos en 1,5, estamos. Claro, nosotros. al 1,5 nosotros estamos en 1,5. Y que se quiere llegar al 30, al 3%. Claro, entonces eso es muy importante. Y luego, sobre todo, en la eficiencia de la gestión, en eliminar todas las trabas burocráticas que habéis comentado, Ajá. que eso es tremendo, eso te echa para atrás simplemente para pedir una ayuda. Planteas también esto, dinero, por tanto, burocracia, colaboración público-privada. Hablas de la inteligencia artificial, que es absolutamente necesario plantear en el mundo en el que estamos. La universidad es un espacio de formación, de investigación y de transferencia de conocimiento, en definitiva. Supongo que uno se enriquece de una cosa, es bilateral o bidireccional esa transferencia de conocimiento. ¿Está hoy preparada para asumir ese rol? Yo creo que sí, ¿no? O sea... ¿Y adaptada a ese contexto? ¿Al contexto de hoy? Es que hay que hacerlo del principio de la Reina Roja de Lewis Carroll, que para seguir en el mismo sitio no hay que pararse. Es decir, es reinventarse continuamente. De todas formas, la universidad es una cosa muy vieja, una cosa de 1000 años, Oxford, Bolonia, y es muy especial. Y al final sigue haciendo la misión que tuvo desde el principio. Bueno, ahora quizá lo de custodiar el saber, ahora las librerías ya es otra cosa, las bibliotecas, perdón, ya es otra cosa. Custodiar el saber, transmitir el saber, que es la enseñanza, y generar nuevo saber, ¿no? O sea que docencia e investigación van ligadas. Una universidad que no haga las dos cosas, pues será un college o cualquier otra cosa, pero no es una universidad, ¿no? Y yo creo que sí, que estamos preparados, nos vamos adaptando. Luchamos contra los impedimentos presupuestarios, discriminatorios eventualmente, porque a veces... ¿Discriminatorios por qué? Sí, a la universidad privada. A la privada, a la universidad ¿no? privada, sí. Sí, en el caso de la San Pablo CEO es una universidad privada sin ánimo de lucro. Quiero decir que... ¿Y dentro de las privadas, según cuáles también? No. ¿O en general? Privadas y públicas, ¿no? Que yo siempre digo, oye, cuando presentemos nosotros un proyecto, si es bueno, financienoslo, y si es malo, no nos lo financien. Yo quiero ir en igualdad de oportunidades, porque formamos parte de un mismo sistema, ¿no? Y entonces esas son un poco las dificultades. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, hemos hecho un plan estratégico de investigación interno en el que derivamos el 5% de nuestro presupuesto anual porque estamos firmemente convencidos que hay que investigar. Y la verdad es que está funcionando, porque cuando inyectas dinero en el sistema a los profesores, hacer músculo, y en el último trienio, por cada euro interno que hemos metido, hemos sido capaces de captar del sistema público o de financiación privada, la Caixa, Fundación Areces, etc., Sí. 2,67 euros por cada euro interno que hemos metido. Entonces, es una razón para estar contentos y esperanzados, pero insisto, Aunque luego se demoniza, según quién, esa iniciativa privada. Pero no vamos a entrar en eso tampoco, porque esa demonización, como esa especie de demonización de la colaboración de lo público y privado, sin la cual probablemente este país en general no funcionaría, y en particular en este aspecto tampoco. Pero decíais lo del dinero. ¿Cuánto era, decías tú, los datos del PIB medio en Unos Europa? 24.000 millones de euros en España, 1,5 del PIB, en Europa 2,2. 2,2, 2,3. ¿Por qué no fluye el dinero? No sé, Por ¿por qué no fluye el ciento. dinero para esto? Porque tú escuchas a los políticos y la boca se les llena con estas cosas. Os pregunto, ¿eh? Supongo que no se ejecuta todo lo que se presupuesta. No se ejecuta. Digo yo. ¿qué te no, parece? en el caso de investigación yo creo que sí se ejecuta, pero es, digamos, yo creo que es un problema de tamaño de pesquería y pesqueros. Es decir, yo recuerdo hace 10 años, cuando empecé de vicerrector, cuando se resolvía el plan estatal de investigación, te mandan un PDF con los proyectos concedidos, los bien evaluados pero sin financiación y los mal evaluados. Y recuerdo perfectamente que el primer PDF que me llegó tenía 75 páginas. El último plan estatal, 10 años después, tenía 750 páginas. ¿Por qué? Porque ahora hay muchísimas más grupos investigadores y sigue permanente, sigue constante los concedidos, los proyectos concedidos, sigue más o menos constante, proporcionado los bien evaluados pero no financiados y los mal evaluados. Lo que pasa es que somos muchos más barcos
en una pesquería en el que los peces son iguales. Yo creo que no crece en función de la demanda y capacidad investigadora la financiación de la investigación. Falta dinero público más allá de las Público, estoy hablando del público. no del privado, falta dinero público más allá de las iniciativas privadas, lo notáis. Y ahora entramos en la burocracia, lo siguiente. Yo creo que por lo menos en Europa 2/3 de la financiación para investigación proviene del capital privado. Entonces, que es una gran diferencia, y en España pues tenemos por un estilo quizás. Entonces, pues sí hace falta más que lo público engrase mejor todos sus sistemas. Yo antes, cuando decía que no se ejecuta, me estaba pensando, por ejemplo, en los doctorandos. Doctorandos en España, un predoc también está investigando para su tesis, no sé cuántos hay, son 90.000 o así, como continuos, pero que terminen la tesis no solo el 100%, ni el 50%, ni el 40%, ni el 30%. Pues depende de áreas. Sí, pero en general. Entonces, eso es una investigación y unos fondos quizás, ¿no?, para esa persona, pues que se pierden por el camino. Perdón, ¿por qué no lo terminan? Pues porque la investigación para hacer una tesis doctoral es un camino muy largo. O sea, puede durar 1 o 2 años o puede durar 5 o 6 o más años. Entonces hace falta pues mucha paciencia y mucha seguridad de que vas a estar financiado, de que estás metido dentro de una beca o de un proyecto de financiación que va a tener continuidad, etcétera. Y a veces eso pues se cae. Y eso debería, eso forma parte de lo público, el dar a ese investigador la seguridad de que, oye, no pasa nada, tranquilo, está 4 o 5 años, lo que haga falta, os pregunto, Ana. Claro, a veces lo que les pasa es que no hay financiación, dependen de becas y claro, ellos van teniendo cada vez más edad, quieren un proyecto vital, que no tienen unos recursos que les acompañen para llevarlo y de hecho muchas veces su opción a veces es ir a la privada, porque ven que la pública se agotan los fondos, están dependiendo de una beca, que además la beca no le cubre satisfactoriamente sus necesidades para vivir, o incluso se van fuera de España, porque fuera de España consiguen esas becas y a lo mejor luego tienen que la vuelta no es tan fácil. Claro, ahora volveremos y entraremos, ya, visto lo del dinero, en lo de la burocracia, pero se van fuera de España. Claro, esto es terrible, esto es un drama, ¿no? Claro, porque estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo talento. Bueno, eso es un drama. También te enriquece, perdona. Enriquece, O sea, quiero decir, si el viaje es de ida y vuelta, sí. Claro, pero claro. Si no es de ida y vuelta, porque luego a continuación encuentran en otros países este cariño y este arrope que no tienen en España, pues se quedan, supongo, con su proyecto vital y creciendo en otros países, no lo sé. No tengo ni idea, no lo sé. Bueno, eso es lo que se dice, pues que estamos gastándonos una millonada en formar y forjar el talento patrio, pues desde el colegio, la universidad, la residencia, en el caso de los MIR, para luego, pues viendo el panorama que hay, pues muchos se van fuera al extranjero a trabajar y ya seguramente ya no vuelven. Si van a países como Alemania o países que te pueden pagar el doble, el triple de lo que te pagan en España, pues la gente al final se hace al lugar donde se marcha y no vuelve. Y eso es un gran problema. Y luego pues la gente que se va a formar al extranjero con un fellow o lo que sea, pues si no ve que hay luego garantías de continuar lo aprendido en España y va a tener una continuidad y va a poder crear un proyecto personal, familiar, profesional, etcétera, pues también pueden estar tentados de quedarse. Santiago Ramón y Cajal, cuando Estaba pensando en él. Claro, y las becas Cajal en realidad también se llaman por eso, porque cuando crea la Junta de Ampliación de Estudios y manda a los pensionados al extranjero, se van a estudiar, no se van a hacer 1 o 2 meses para poner en un currículum y estar toda tu vida diciendo que has estado en Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Sí. Sino para formarse en periodos de 1, 2, 3 años, formarse, bueno, hasta el punto que, no sé, muchos de los discípulos de Cajal, por supuesto, aprendieron o ya sabían los idiomas de los países que los acogieron, leyeron sus tesis en alemán, por ejemplo, Nicolás Achúcarro, ¿no?, que eran ejemplos de rotación extensa y larga en el tiempo en el exterior, pero luego con condiciones, al menos sobre el papel, de volver y tener una garantía de investigar y de sustento vital suficiente. Claro, porque esos proyectos en muchas ocasiones son proyectos largos de investigación, entiendo, ¿no? No es una cosa de, venga, un par de años, a lo mejor sí, habrá otros. La financiación va en paquetes de 3, 4 años. Sí, sí. La financiación va en paquetes de 3, 4 años. Sí. Con lo cual ya tienes esa previsión y que probablemente será el primer paquete de un proyecto. Hombre, de lo proyectos ideal, largos, lo depende. ideal es ir encadenando porque vas avanzando en un tema de investigación y puedes ir encadenando proyectos, ¿no? O sea, cuando son temas de largo recorrido, que suele ser lo habitual en ciencia, ¿no? Y respecto a lo que decías de la formación,
O sea, es verdad que depende de disciplinas, ¿eh? Que hay gente, por ejemplo, en disciplinas más básicas, en ciencias biosanitarias, la gente se acaba la tesis. Se acaba la tesis, puede irse de postdoctoral y ahí es donde muchas veces tiene dificultades de regreso y encuentran condiciones buenas fuera. Yo cuando acabé la tesis, pero esto era hace mucho tiempo, había dinosaurios por la calle y tal, cuando acabé la tesis en el año 96, me fui con una beca de la Comisión Europea, la equivalente a las que ahora serían las Marie Curie, 2 años a Suecia, a Lund. Y te tiraban los trastos. Claro. Los investigadores españoles, Claro, ¿no? Sí. que no, yo no era Ramón y Cajal ni nada por el estilo, pero les hacíamos gracia por la forma de trabajar, etcétera, etcétera. Y de hecho allí conocí a españoles que se quedaron, y os estoy hablando hace un montón de años, se quedaron porque era difícil ya entonces volver y las condiciones allí pues eran muy buenas, ¿no? Tenemos aún ese problema. Aún tenemos ese problema. Porque no podemos absorber internamente, incluso es gente, daros cuenta que esta gente, como nos decías antes, que se han formado, han hecho la tesis aquí, han estado de postdoctoral en un sitio, encadenan postdoctorales 2 años en Alemania, 2 años en Suecia, otros 2 en Estados Unidos, son gente formadísima. Y es muy difícil luego retornar, claro, más allá de cosas personales. Claro, porque luego se va a Suecia, por ejemplo, Guillermo, y grandes empresas que son multinacionales, pues a lo mejor dicen, tenemos aquí un españolito en Suecia, y dicen, me lo quedo en Suecia. Grandes empresas están buscando talento también en distintos sitios, ahí no hay fronteras. Ahí no hay fronteras, efectivamente. Y la colaboración internacional es a la orden del día y hoy cada vez más. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es tenemos un proyecto que es el Open Lab, que llamamos, en el que investigadores de cualquier parte del mundo presentan a unos proyectos de investigación asociados o linkados al tipo de enfermedades infecciosas en las que trabajamos y pueden venir a nuestras instalaciones de GSK, compartir, desarrollar sus proyectos en nuestras instalaciones. Además, lo hacen todo en un entorno de lo que llamamos innovación abierta, es decir, todos los descubrimientos que vayan a hacer se comparten con el resto de investigadores, incluso tienen acceso a la biblioteca de moléculas que tenemos, de manera que lo que se pretende es agilizar todo el proceso de descubrimiento desde la parte en fases más tempranas, ¿no? De las moléculas para agilizar y hacer más accesible o más rápido, ¿no? la eventual descubrimiento de una molécula que acabe siendo un fármaco, vacuna o lo que sea, ¿no? Claro, estas investigaciones requieren, os pregunto, desde mi absoluto desconocimiento, presencia física, probablemente, pero de la misma forma que ahora estamos atendiendo en el mundo, sobre todo digital, de análisis de datos, al fenómeno por el cual, gracias a la nueva digitalización y a la revolución digital, hay ciudades, Málaga, Madrid pasa, Valencia pasa, que son muy atractivas y entonces tienes a chavales jóvenes, análisis de datos, que están trabajando, a los que les haces atractivo venir aquí a vivir. Es talento que está aquí, pero está trabajando al tiempo. ¿Esto en el mundo de la investigación es posible también? Quiero decir, el seguir investigaciones, el poder trabajar conectado con alguien que esté en Suecia, no lo sé, o en Nueva York, no lo sé. Depende de cuál sea tu y hacer atractivo el venir aquí y estar aquí, para que no se vayan a Suecia, que hace un frío enorme. Claro, depende de cuál sea tu responsabilidad. Hay funciones y hay roles que efectivamente pueden trabajar en remoto y hay otras que tienes que estar in vitro o in vivo y tienes que estar en el laboratorio, a pie de laboratorio. Entonces, los perfiles son muy diversos. Además, dentro del mundo de la investigación hay perfiles eminentemente científicos y técnicos y que desarrollan su carrera en este ámbito y hay otros que ya adoptan en el desarrollo de su carrera profesional unos perfiles más de liderazgo, de gestión. Entonces, ahí la empresa privada te da también esa oportunidad de dividir, o sea, de diferenciar cómo quieres desarrollar tu carrera. Y hay puestos de estos que no necesitas estar in vitro, in vivo, a pie del laboratorio, que pueden estar deslocalizados. Y esa flexibilidad la da la empresa privada, más que, ahora hablaremos de la burocracia, que a veces los mamotretos cerrados de las cosas públicas. Perdón, David. Sí, no, yo quería hacer un apunte, que hablamos de investigación como si solamente existiese la investigación farmacológica o la investigación básica, pero una facultad de filosofía también investiga. Una facultad de teología también investiga y publica, y eso también es investigación. Claro. Los clínicos investigamos y hacemos básicamente investigación clínica. En el CSIC, en el Instituto Cajal, hacen investigación básica. Vosotros hacéis investigación
básica también, clínica. diseñáis moléculas, ahora con AlphaFold supongo que estaréis como locos a punto de utilizarlo para ver nuevas ¿Qué es moléculas Alfafón? y Porque nuevos aquí targets. ¿Qué es Alfafón? Perdón. Es bueno, por lo que le han dado el premio Nobel de Química a un neurocientífico e informático, a Demis Hassabis, Ajá. Te de había Google entendido Mind. alfajor. AlphaFold, no, AlphaFold. ¿Tú querías decir algo al respecto? Sí, de esto? no. Precisamente que en la universidad, al hilo de lo que decías, tenemos 73 grupos de investigación reconocidos, biosanitarios y de ciencias, química de materiales, serán de los 70 y tantos, 40 y tantos. Pero efectivamente es que es donde más músculo se suele hacer, ¿no? Pero efectivamente hay en historia del arte, en economía, Claro. en marketing, en literatura, efectivamente hay más investigación más allá de la investigación científica y experimental. Claro, en un mundo en el que ahora puede estar alguien operando desde Nueva York a alguien en Madrid. Sí, es técnicamente factible. Técnicamente es factible y eso ha requerido llegar a ese punto en el que eso sea además técnicamente factible y súper seguro, cuando estás abriendo a alguien y estás haciendo una operación súper delicada. Quiero decir que las posibilidades son enormes. Burocracia, venga, desahogaros. Bueno, Podéis desahogaros. vamos entrando por turnos al ring, entonces, con esto, ¿no? Venga. A por la burocracia. Yo creo que es un problema crónico y cronificado. Si es dura la burocracia con temas en España, cuando ya das el salto a Europa, eso es el morirse. Eso es el morirse. O sea, Europa, no sé en otros ámbitos, pero desde luego en el de la investigación, tiene un entramado burocrático para pedir proyectos que es francamente agotador. De hecho, cuando te conceden un proyecto europeo tienes que tener un gestor del proyecto, porque como no tengas una estructura que dé soporte, los investigadores no investigarían y estarían rellenando papeles, ¿no? En España, bueno, tenemos, como lo diría, mucho margen de mejora. Es verdad que se han mejorado algunas cosas respecto a hace tiempo, porque el digitalizar las cosas lo agiliza más. Yo recuerdo los tiempos de base celulosa, es decir, cuando hacíamos todo en papeles, etcétera, pero tenemos mucho margen de mejora. La burocracia es agotadora. De hecho, ahora en la investigación en la universidad, y supongo que pasará en los centros de investigación y en la propia industria, tiene la parte que es el músculo, que son los investigadores, y tiene una parte de soporte, que son las oficinas de transferencia de investigación, de gestión de proyectos, porque como no les des un soporte para justificaciones económicas, etcétera, a los investigadores, no cogerían la pipeta en ningún momento. Ya. Es decir, que en la universidad, por ejemplo, tenemos eso. En el vicerrectorado tenemos un equipo de 14 personas para dar soporte en las partes burocráticas, administrativas. 14 personas solamente para resolver eso, para superar la frontera, el muro. Justificaciones económicas, sí, hacer de exégetas de las convocatorias. con varias administraciones también, aparte de la central, las Bueno, autonómicas. claro, las autonómicas, locales fundaciones probablemente, privadas, fundaciones. Europa. Eso es clave, tener gente profesionalizada en todas las oficinas de las fundaciones, de los hospitales, y en las oficinas de transferencia, etc. No puede ser que el investigador se le prometa, por ejemplo, a alguien que está trabajando fuera y dice, no, aquí tienes una plaza, aquí tienes una Ramón y Cajal, etc. Sí, pero me garantizáis que la docencia no me va a quitar tiempo de investigación. Pero me garantizáis que el tiempo que esté haciendo una cosa a la otra no me va a quitar tiempo de divulgación o de comunicación en mis congresos. Me garantizáis que todo esto no me... o sea, que la gestión, que el papeleo y que la burocracia no me va a quitar tiempo para todo lo demás. Y ese es un problema que se ve. No tienes más que hablar con tus amigos, pues, yo tengo muchos amigos en el Instituto Cajal, y te cuentan cosas de estas, comentarios de cualquier persona en redes sociales. En este sentido dicen que la burocracia puede ser paralizante. Yo no sé si habría que crear algún sistema en este complejo país de tantas universidades, tantas comunidades autónomas, tantos sistemas de salud, etcétera, una suerte de ventanilla única que lo arregle de alguna manera o que lo agilice o que lo facilite. Sería la solución del embudo, me parece. Claro, a mí, pero que no sea la ventanilla única esta del vuelva usted mañana del chiste, ¿no? O sea, Claro, vuelve usted claro, mañana, pero ya en 2025, porque claro, vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y alguien dirá, es demagogia, ¿no? Pero si Hacienda hace así, ¡plim!, y le da un botoncito y sale de nosotros
hasta el último detalle tuyo, al instante, ¿por qué este PRIM no es posible, por ejemplo, en la investigación para liberar de todo este tipo de cosas? La ventanilla única al final no depende de una administración o de otra, dependerá de un clic para facilitar las cosas, digo yo, ¿no? Porque se ha invertido más y tiene mejores equipos informáticos, evidentemente, y mejores sistemas de cobran. vigilancia y todo. Porque recaudan. Porque recaudan. Claro. Claro. Y entonces ahí sí que invertimos. En recaudación sí que invertimos. En investigación menos, ¿no? O porque se gasta. Porque se gasta. Ese, ¿Se mira entiende con- como un gasto? No, pero es que todavía. ese es el problema, ese es el problema, que, Claro, es el que se puede cortoplacismo. entender como gasto y no como inversión. Exacto. Claro, Eso es. pero si está Ahí voy. demostrado además que cuanto más porcentaje de PIB destinas a I+D+I, más patentes vas a tener y más vas a crecer a 5 o 10 años. Eso está La investigación es- Pero es que es a largo plazo, o sea, al final Países son más tantos ricos, años. pero claro, si se ve a 4 años todo, a 2 años. pues, Claro. entonces Ese es el Es que problema, es a largo claro. plazo, es una inversión a largo plazo, no vas a tener el resultado el día de mañana, vas a tenerlo a futuro y vas a gastar mucho para conseguir algo. ¿Y quienes piensan en esto piensan en las elecciones de dentro de 4 años? Seguramente. Seguramente. No quiero que os, No, que que os comprometáis ni os mojéis ni cuentos, pero, No, pero que seguramente sí, vamos. Sí, o sea, porque es que esto que encontramos en la investigación, encontramos en todos los campos. Gente que dice, las personas, los que estáis ahí diciendo, bueno, es que, por favor, algún patriota, ya que nos están oyendo, algún patriota que haga inversiones de infraestructuras para que no haya danas, de tal, de cual, a 20 años y no lo que me conviene a 4 años. Es que efectivamente es muy cortoplacista. Es verdad que el plan estatal de investigación, el último creo que os lo he dicho, que era el 24-27, Sí, sí. pues esos son, ¿cuánto? 3-4 años. Sí. Es que es así no son los planes. Es decir, Ya. vale, tampoco vamos a hacer planes quinquenales como si fuera esto la antigua Unión Soviética, porque los planes muy largos tampoco son muy buenos, ¿no? Pero hay que... Nos falta un poco de... ¿Cómo ¿De diría visión? yo? De Visión estratégica. Visión y estratégica. de- Pero eso las empresas privadas sí lo tenéis. Claro, o Y sea, a la- pienso que las empresas privadas y tenemos esa visión estratégica, sabemos dónde quieres ir. Es verdad que tú no puedes pensar a 15 años porque la vida además cambia. Sí, el mundo de hoy los cambios son exponenciales Efectivamente, y semanales. pero piensas a largo plazo, no piensas en el retorno de mañana solo. Y eso es lo que yo creo que falta a veces Sí. en las instituciones. Oye, ya que estás hablando, Ana, la industria es un actor adicional en la investigación científica y es una salida profesional, ¿no? A ver, yo te diría que no es adicional, para mí es un actor Fundamental. principal, Principal, pero ¿no? no el único. Ah. O sea, yo creo que vuelvo a insistir en el concepto de la colaboración. ¿Qué pasa? Que la industria al final tiene recursos, tiene tecnología, tiene la capacidad de escalado, entonces creo que es capaz en esta colaboración de acelerar todo el proceso. Evidentemente es una opción profesional para cualquier perfil investigador y hablando un poco de lo que tú decías antes de inteligencia artificial, en GSK tenemos evidentemente todo lo que he comentado antes como investigadores orientados al desarrollo de moléculas y fármacos. También tenemos un área de innovación y aceleración comercial que estamos trabajando con comunidades autónomas, con la salud pública y asociándonos también con startups para implementar proyectos y soluciones basadas en inteligencia artificial que mejoren la atención al paciente, que eviten a lo mejor tantas consultas a veces innecesarias para agilizar y quitar un poco de burocracia o de listas de espera. Es decir, creo que somos ya te digo, no algo adicional, sino creo que somos uno de los protagonistas, sinceramente, y creo que, bueno, evidentemente una salida profesional en muchos aspectos, o opciones o funciones muy científicas y muy técnicas. Incluso en GSK tenemos el caso de gente que a lo mejor ha estado 20 años en la investigación básica con nanopartículas, nanomoléculas, etcétera, y ahora les puedes tener en el departamento médico o en comercial incluso o en investigación. O sea, es verdad que te abre una oportunidad incluso internacional, ¿no? De desarrollar tu carrera profesional, de venir como investigador y en un momento dado decidir cambiar tu carrera y ir hacia otras posiciones de gestión o más comerciales o más de regulatorio o de acceso. En determinadas disciplinas, de hecho, la gente cuando hace la tesis en biología molecular, bioquímica, farmacología, una de las salidas profesionales, pues normalmente la gente cuando hacía la tesis era para acabar en la academia, en la universidad, ¿no?
Y una de las salidas profesionales que ahora se plantea mucho la gente es la industria. La industria, o sea, a mí me gustaría, ya que he hecho mi tesis en este tema, podría tener salida en la industria. Que al fin y al cabo somos los fabricantes en la universidad de los investigadores que están en la industria farmacéutica. Pero ahí sí que noto una diferencia entre la universidad privada, en la que estamos más presentes o se nos da más visibilidad, que en la universidad pública. O sea, nosotros tenemos mucho contacto porque tenemos un programa de becarios muy ambicioso y tenemos mucho contacto con gente que viene de la universidad y es su primera experiencia a través de un programa de becas, y casi nadie te cuenta, me planteaba pasar a la industria farmacéutica como primera opción. Y es verdad que la universidad privada yo creo que nos dais más visibilidad a la industria farmacéutica como una opción, mientras que en la pública es que ni se lo imaginan en muchos casos. No lo sé. Yo creo, Porque es verdad que CEU San Pablo, por ejemplo, tiene eso, precisamente, Sí, absolutamente, sí. ¿no? Y entonces, y ocurre, yo tengo un caso muy cercano de una amiga de mi hija que, estudiando, por ejemplo, con nosotros, ella no tenía esa visión y la ha tenido. Y ahora está, y además en el sector farmacéutico, trabajando en una empresa, ¿no? Pero ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué la pública...? Pues porque este país es el país de las falsas dicotomías, es decir, o público o privado, o de izquierdas o de derechas. Y coño, la virtud está en los grises siempre y en la colaboración entre partes. Claro. Y yo creo que es así, no hay capilaridad. Entonces, habría que haber más capilaridad del talento entre los hospitales, las universidades, la industria farmacéutica, otro tipo de industrias y de empresas, y no la hay. De manera que, como no la hay, o no la hay al nivel que a mí me gustaría, cuando la gente está haciendo la carrera, no saben que tiene esas opciones y se les tatúa en su corteza cerebral que tú tienes que ser médico y además tienes que ser investigador, y además si te especializas en lo que te gusta, claro, pues luego vas al mercado laboral y a lo mejor haces el MIR y tienes que coger otra especialidad, a lo mejor te sale una plaza en un gran hospital, pero no vas a poder investigar, sino que vas a tener que darte 20 pacientes al día, etcétera. Entonces hay que ser más pragmático y ya desde el periodo formativo hacer entender a la gente que hay más salidas, aparte de las que ponga en tu título, que un biólogo, que un médico, que un farmacéutico puede hacer infinitas cosas más que trabajar en un laboratorio, tener una consulta, trabajar en un hospital o montar una oficina de farmacia. Sí, Claro. perdón. Y eso no se Agustín. enseña, la gente no lo sabe. No hay una mentoría del pragmatismo en ese sentido que explica a la gente cuál es la carrera académica. Yo tardé muchísimo tiempo en enterarme cuáles son las opciones de salida para la industria farmacéutica, qué puede hacer un médico aparte de si no saca el MIR, por ejemplo. Lo vas descubriendo con los años y al cabo del tiempo. Pero precisamente por eso que dices, que creo que era una cosa que pasaba mucho antes, nosotros en la Universidad de San Pablo CEU, y te hablo ya de la escuela de doctorado de la universidad, dentro de las actividades, acciones formativas, además de jornadas de salidas profesionales, que parece que es una cosa muy de estudiantes de grado, no de doctorado, a los de doctorado les formamos en esto. Es decir, es que efectivamente antes la salida era como un carril único, y estoy hablando ahora de doctorado, que es la academia. Ahora ven que tienen muchas posibilidades, incluso con los doctorados industriales, que es una modalidad nueva de doctorado, poder ir a hacer a la industria la tesis doctoral, que es como una especie de, ¿cómo se llama esto? Bimodal, no sé cómo lo llaman en... Dual. Dual. Sería un doctorado dual, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho, pero es verdad que en otros contextos, pues a lo mejor no tienen esa visión de que el mundo es mucho más ancho para una persona que ha hecho la tesis o sencillamente para una persona que acabó la carrera. Y yo creo que también nosotros como compañías tenemos que abrirnos y también lanzar el mensaje de que nuestra misión, es decir, que no nos vean solo como una fábrica, vamos a decir, para ver si me entendéis, de hacer dinero, ¿vale? Que nuestra misión, en el caso de GSK, unimos ciencia, tecnología y talento para adelantarnos a la enfermedad, o sea, que realmente hay una compromiso con la sociedad, compromiso con la salud en nuestro caso, ¿no? Y con la calidad de vida de los pacientes y de las personas, que todos seremos pacientes en algún momento de nuestra vida. Y creo que ese acercamiento también, como dicen, es una opción, pero que es una opción totalmente con un propósito que está muy alineado al por qué a lo mejor tú iniciaste
esos estudios que empezaste en un momento Claro, que de dado, alguna ¿por forma- qué estás investigando? Que de alguna forma, lo que yo planteaba al principio, que hay una especie de demonización demagógica y eso que se llama ahora crispación, o como queréis llamarlo, es o rojo o azul, o verde o blanco, no lo sé. Lo primero es que las propias instituciones públicas evolucionen y no demonicen un sector y amplifiquen el otro, sino que esa colaboración, entiendo yo, que tiene que ser natural y ayudar precisamente a que sea posible, porque en otros países es posible, os pregunto, ¿en otros países funciona esto más sin tanta historia o qué? Yo creo que en otros países funciona sin tanta historia. O sea, es que esto de lo dicotómico en Sí. este país nos encanta, ¿no? Pero en otros países la colaboración público-privada es más fluida. De esto seguro que sabes tú más, Ana, un fármaco que desarrolló en una universidad en Dinamarca. Es el fármaco este del tratamiento de la obesidad, o no sé cómo, es que no recuerdo el fármaco ahora mismo. Bueno, será el Ozempic o el Mounjaro. Eso es, el Ozempic. ¿Es Ozempic? Ozempic. Ozempic. Yo soy fatal para los nombres de... Pues ese lo desarrollaron en una universidad, pero la comercializó una empresa farmacéutica danesa, que ya han comprado los americanos, por cierto. Ahí hay una colaboración público-privada muy gorda, porque al final era una universidad pública danesa que investigaba para una firma privada, un laboratorio farmacéutico, y desarrolla un fármaco, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por recorrer, mucho por recorrer. Ejemplos concretos de esa colaboración que pues, hayáis vivido, que tengáis Pues en vuestras... las listas de espera en la pública, pues cuando no se pueden asumir, pues se pueden derivar a hospitales privados. Y eso no tiene que ser malo, ni nos tiene que dar vergüenza decirlo, ni tenemos que criticarlo en las redes sociales desde perfiles anónimos como si fuésemos aquí. Hombre, es que es necesario, hay momentos de cuellos de botella, pues que entre hospitales pues se pueden echar una mano, o sea, un precio razonable, etcétera. Pero hay muchas más, y más tendría que haber, ¿no? Parece que público-privada es como un mantra que no se cumple, pero sí se cumple. Hay muchas circunstancias donde esto pasa, y evidentemente no hay que avergonzarse, todo lo contrario, hay que potenciarlo, porque puede ser la solución de muchos problemas de la pública. Y luego, volviendo al que hablábamos antes de los ensayos clínicos, en España yo creo que tenemos un contexto y un apetito. Pero somos muy fuertes nosotros, Somos súper muy fuertes. fuertes. Después de Estados Unidos somos ¿sí? el Sí. segundo país que más ensayos clínicos pone en marcha y que más reclutamiento de Es cierto. pacientes. Y en GSK cumplimos con este ratio. O sea, luego ves que hay apetito, que en la comunidad médica, en los hospitales, aquí colaboran hospitales públicos, hospitales privados, industria farmacéutica, y después de Estados Unidos somos los segundos en el mundo Ajá. que más Pero capacidad eso luego tiene. requiere constancia, apoyo y constancia Claro. para que puedan seguir adelante, ¿no? A nivel sanitario, típica colaboración, claro. Claro, yo os iba a preguntar, este término ahora del modelo sostenible, ahora es lo de la sostenibilidad. Con todo esto iba a preguntaros si estamos generando un modelo sostenible. La pregunta iba a decir si tenemos un modelo. Si hay un modelo, no tanto desde la universidad privada, desde las empresas privadas, que lo tenéis, sino al hilo de la necesaria colaboración con lo público, si en lo público hay un modelo. O en general, estamos generando un modelo sostenible para la investigación en España. Yo no sé si es sostenible. A mí me gustaría que fuera sostenible en el tiempo, por ejemplo, los temas de presupuesto. Pero, mira, por ejemplo, el tema que os decía de presupuesto público para investigación. Gran parte del plan estatal de investigación se soportaba con fondos europeos del plan de resiliencia y tal. ¿Sí? Ese grifo se ha cerrado. Entonces habrá que tirar del presupuesto general del Estado. ¿Tenemos presupuesto general del No, Estado? desde hace 3 Pues años. entonces no sé cómo lo van a hacer. Es decir, ¿eso es sostenible? Es que no sé si es sostenible. A mí me suena poco sostenible. Ya. Muy poco sostenible. O sea, ¿no? hay una gran dependencia en España de la ayuda europea. Pues sí. Y eso o cumples o te cortan el grifo, y si no cumples te cortan el grifo. Y ¿No hay grifo ahora una mismo? vez, si no hay grifo y no hay presupuestos, no sé cómo lo van a organizar. No lo sé. O sea, ahora mismo abrís el grifo de los fondos europeos y no sale agua. En O Europa sale- hay agua si vas a Europa directamente. Europa, digo, en España. Ahora no hay, no va a haber para el año que viene fondos europeos y en no el hay, plan y no estatal. hay presupuestos, y eso afecta Sí, también. y no hay presupuestos. No sé cómo lo arreglarán, porque no se puede dejar de sacar el Ya. plan estatal, pero, en fin, lo miras un poco desde fuera y es todo muy raro. Claro, avancemos un poquito más, porque en el mundo este, tú lo sabes bien, en el campo
del HR que hemos dicho, etcétera, bueno, de los recursos humanos, etcétera, bueno, del talento, aquello de atraer y retener talento, la guerra del talento, bien. La siguiente parte es que luego las condiciones laborales, decíais, un proyecto vital, sean atractivas. ¿Cómo atraer y retener el talento investigador si luego las condiciones a lo mejor no son las mejores y uno pues termina yéndose a Suecia o a Alemania porque hay mejores condiciones? No lo sé, ¿cómo hacer? Hacer las condiciones mejores. Hacer las condiciones Hacer las condiciones mejores, efectivamente. Sí, la verdad es que... O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos planes de atracción de talento investigador haciendo las condiciones mejores. Ramones y Cajal, Juan de la Cierva, nosotros tenemos un programa Plus Plus, es decir, sobre la financiación pública de un Ramón y Cajal, de un Juan de la Cierva o de un Marie Curie, nosotros ponemos Plus Plus. Tanto en lo que sería el sueldo del investigador como en recursos humanos, ponerle un predoctoral, técnicos de laboratorio, Claro. y les haces hacerlo más mejor. Y eso es lo que te permite atraer y luego retener al talento. Fidelizar el talento, en definitiva, que es lo Exactamente. importante, porque ahora en este campo, entre los campos de eso que se llama el STEM y la investigación también, la tecnología, claro, sería muy largo, podríamos estar 3 días hablando de esto, claro, esto lo fomentas desde pequeñitos en el colegio, etcétera, etcétera, y ese gusto por esas cosas, o si no, luego es muy difícil llegar a esto. Pero ya situados en este punto, claro, se trata de fidelizar, entiendo yo. Es decir, de que ahora ellos pueden elegir. Los que se dediquen a esto, hay un momento en que hay tan pocos, no lo sé, si hay un gap en eso, de talento, o lo hay mucho y pueden elegir, y ahora las empresas y las universidades que retener, fidelizar ese talento. Bueno, en el caso de la industria farmacéutica yo creo que somos un sector en este sentido privilegiado. Sí. Creo que las condiciones y los beneficios sociales Claro. que ofrecemos a los empleados en general, y si me centro en los investigadores que vienen de condiciones mucho más precarias, becas y tal, pues somos una opción Muy atractiva. muy atractiva. claro. Uno, por las... A ver, lo primero, la persona tiene que estar bien pagada, tener unos buenos beneficios sociales, y luego, para retener el talento, lo que es crítico y está analizado y estudiado es que en qué momentos o qué es lo que más valora un empleado cuando está dentro de una compañía, ¿no? Y una vez que estás bien pagado y que te sientes bien tratado, es las posibilidades de aprender y de desarrollarte, y que la compañía te ayude en tus momentos más críticos, también incluso vitales, ¿no? Ajá. Entonces, si tú pagas bien a las personas, tienen unas buenas condiciones, tienen buenos equipos de trabajo, buenos recursos, se pueden desarrollar, están aprendiendo, gente, si estamos hablando de la investigación, gente que tiene esa curiosidad por aprender, por innovar, por avanzar. Si tú generas un contexto en el que esto es posible, Felices. pues felices. Felices, ¿no? Felices. O sea, en ese sentido nosotros creo que tenemos una posición más privilegiada Está que bien. otros. Claro, hablabas antes de lo del Plus Plus, pero es que sin el Plus Plus es muy complicado. Porque un Ramón y Cajal, cuando empieza, no sé si son 36.000 euros al año, Sí. y el mejor científico del CSIC no pasará de 65, con todos sus sexenios. Entonces, eso, tal como además tenemos el gravamen fiscal en España, pues nos deja 2.000 euristas investigando. Así es, y claro, la gente aguanta pues porque no le queda otra, porque tiene familia, porque tiene un arraigo, o porque no se quiere marchar, o porque se ha plantado sin darse cuenta beca tras beca con 40, 45 años y no sabe muy bien cuál es su lugar ni siquiera en el mundo científico. Y eso en relación con la retención y la atracción, pues vas a poder atraer no a gente de los países donde los españoles se van porque tienen mejores condiciones, porque ya las tienen allá. Nadie va a venir de fuera, salvo que sea un fichaje estrella, a tener las condiciones que existen en España. Y entonces el talento que traemos, que es talento, pues lo traemos de Hispanoamérica, etc. Traemos talento de fuera. Sí. Sí se atrae talento, sí se atrae Pero talento. ¿se atrae talento por necesidades económicas, pregunto, o se atrae talento que hace falta de verdad, Mira, por o ejemplo, que es bueno, que tiene calidad? Hay un programa ahora que se sacó hace poco de público, que es el programa Atrae, para financiar, solo para las universidades públicas, para financiar la repatriación de científicos estadounidenses que no se encuentren ahora a gusto en Estados Unidos. Bueno, pues está funcionando. Lo que pasa es que muchos de los que se repatrian, los dos que he conocido yo del programa Atrae,
que se han repatriado de Estados Unidos es que eran españoles, que llevaban la torta de años allí. Ah, sí. Pero eso habrá que Y entonces realizarlo. han sido españoles, pero ya científicos muy senior, y se han vuelto a España gracias al programa TRAE. Bueno, también en España hay muchos que no estamos a gusto y nos podremos ir, ¿no? Quiero decir, que ese tipo de decisiones basadas en las tripas un poco, en condicionantes políticos, pues son arriesgadas. Yo no creo que haya venido mucho científico de postín norteamericano No, a España. era exigente, el programa es exigente. Lo que no sé si han venido, ya te digo, como haga la estadística del 2, los 2 que conozco del programa TRAE, los 2 españoles, no sé. Bueno, no me Estaba digas pensado científicos que desarrollan su labor en Estados Unidos. Pero han tenido que al final acogerse a una posibilidad que le da el CEU, la universidad, para No, poder volver. Este programa Público. es Este gubernamental. perdón, gubernamental. público, te he entendido que lo teníais vosotros. no, Vale, vale, gubernamental. Es gubernamental, sí, sí. De manera que, y talento internacional atraemos, porque tú decías, no creo que haya ningún gran científico norteamericano que venga, pero ¿atraemos talento internacional? Yo soy en ese sentido, tú tienes más datos en relación con tu universidad, yo soy pues bastante pesimista. Porque las condiciones y sobre todo las garantías de poder medrar, de poder desarrollarte como persona, como científico, o simplemente de disponer de fondos en los años que necesites para investigación, que eso está pues siempre al albur de políticas, de presupuestos, de cambios administrativos y legales. Si no hay una seguridad, nadie te va a venir. Yo que mira, lo que si yo fuera una persona que trabajase, por ejemplo, en un país del norte de Europa, y estuviese harto de esa sociedad, porque hay mucha gente que ya hay más riesgo de suicidio, más alcoholismo, o sea, algo está pasando ahí, y me viniese a un país como España, del sur de Europa, donde cobrase menos, pero pudiese tener una mínima garantía de poder desarrollarme como científico, lo que más me atraería sería la calidad de vida que todavía tenemos en España. Claro, eso es lo que os planteaba Eso antes, sería que eso está ocurriendo en el sector de datos digitales. Es un factor importante a la hora de decidir España como lugar para trabajar, independientemente de todos los problemas que estamos un poco sacando ahora sobre la mesa. Claro, eso es lo que os decía, si hacemos a España un país atractivo para la investigación, Que no se nos olvide como que eso lo estamos también haciendo en es el campo de interesante. análisis de datos, es verdad que con las particularidades que hemos dicho antes, que tiene que estar a pie del laboratorio, pero hay otros que no, gestión, lo que sea. Eso sería un valor añadido, nuestra calidad de vida en España, Sí. para no aguantar esas temperaturas y esas cosas que pasan por ahí arriba. Oye, hablamos de doctorado, hablamos de doctorandos. ¿Cuál es el perfil del doctorando, por cierto, en España? Si es que tiene un perfil, o hay varios perfiles, Bueno, o se puede sistematizar de alguna forma. Supongo que dependiendo de disciplinas serán más o menos distintos, entonces es muy difícil hacer un retrato robot, pero generalmente son gente brillante en su carrera, que les gusta la investigación, que han tonteado con la investigación en la carrera del TFG, que han quizá conocido a profesores a lo largo de la carrera que investigan y han podido ir a su laboratorio de investigación y deciden hacer la tesis. Entonces, es gente normalmente bastante buena curricularmente, gente muy vocacional, porque al final hacer la tesis es muy vocacional, porque si efectivamente puedes conseguir una beca predoctoral, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos 30 y tantas becas predoctorales, aparte que podamos disfrutar, en esto sí, de becas públicas del Ministerio, etcétera, tenemos becas propias o de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que la gente lo que busca es la satisfacción de poner un granito de arena en una investigación original que la has hecho tú mismo, que no es, no vas a ser Ramón y Cajal, ¿no? Pero que es una innovación en el conocimiento, estar en la frontera, ¿no? Dicho esto, yo me acuerdo cuando yo era un joven doctorando que no teníamos horarios, ni sábados, ni domingos, ni nada, ¿no? Ahora, esto ya es súper viejuno. Hay un cambio generacional. Muy viejuno. Había pasión antes. Claro. Te dicen, bueno, pero ¿a qué hora se sale? Sí. ¿A qué hora se sale haciendo la tesis? Es que yo no lo puedo entender, porque cuando haces la tesis estás como enloquecido. Claro. Vamos, no lo digo por mí, o sea, yo creo que es algo común a cualquiera que haya hecho la tesis en ciencias. Y ahora, pues, ¿y cuándo se sale? ¿Sí? ¿Esto pasa? ¿Sí? ¿Lo notáis? Sí. Hay un cambio generacional, Sí. un cambio de valores. No, ahora que entrevisto a profesionales para venir a trabajar en mi hospital, ya te vienen con la lista. Es decir, no quiero hacer guardias, no quiero trabajar por la tarde, no quiero
salir más tarde que más pacientes que los que me toca, y además quiero hacer solo epilepsia, por ejemplo. Yo tengo este tipo de conversaciones y a veces te dan ganas de quitarte la chapa. A mí también, pues ya puedes ser jefe de servicio ya directamente de entrada, ¿no? Y esto se nota a todos los niveles, no solamente en medicina o en la universidad con los doctorandos, sino ahí, bueno, pues se ha optado por una forma de venderse un poquito distinta, con muchas exigencias, y es complicado encontrar, discriminar el talento. Lo que pasa es que entre una hay cosas, la persona... investigación tiene que ser vocacional. Muy vocacional, muy Claro, vocacional. No, digo yo, pero porque es lo si que o te decías, gusta muy hacer esto vocacional. Si no Sí, tienes pero pasión por tu trabajo, si no te importa salir una hora más tarde por estar con un paciente complicado, si no te importa trabajar los fines de semana porque estás haciendo un análisis estadístico de una base de datos que acabas de terminar y tienes unas ganas terribles de ver lo que te va a salir, chico, la ciencia siempre ha sido sacrificio y dar, ¿no? Sí, yo creo que, aunque no se puede generalizar, porque siempre hay excepciones y hay gente muy comprometida, han cambiado su forma de ver la vida y sus valores, y yo creo que tenemos el reto como organizaciones, porque estamos conviviendo dos generaciones distintas. Claro. Y esto es lo que hay. Y si Exacto. tú quieres Claro que atraer claro. talento, y si tú quieres que tu empresa sea atractiva, Eso es tienes que verdad. ofrecer fórmulas. Y tú, como persona más senior, que llevas más experiencia y más años y que ves la vida y que no te importaban las horas que echases para investigar, no te estás encontrando el mismo perfil que tú eras con 22 o con 25 o con la persona que viene. Entonces es un reto buscar ese equilibrio y saber convivir. También creo que traen muchas cosas positivas, o sea, yo tampoco creo que todo sea negativo, también creo que a veces que buscan un balance que creo que es positivo, también aportan nos aportan y aprendemos también de ellos, o sea, yo, en este sentido, pues creo que hay Pero que es un ser... reto, al final es un reto, es verdad, Sí, porque sí, es lo un que viene, reto. es la cantera que hay. Es lo que hay. Y o tienes teletrabajo, Ya. cuando puedes... Esto pasa en todos los campos, te en el quiero periodismo. No, en todos los campos. En el periodismo también. Me da igual marketing que Puedes ir a periodismo. cubrir tal cosa, ¿no? Tengo... Juego al pádel. Te quiero Es que decir... tengo una boda, no sé. Sí, porque que a lo mejor nosotros lo asimilamos muchas veces al que tiene niños. No. Esto Ya. no va de que tengas familia, no. Es que quiero tener... O sea, el tiempo de ocio y el tiempo libre es para esta generación es prioritario. Pero es vocacional esto, sin duda alguna, la investigación. Sí. Tiene que ser Si, vocacional. si te planteas ser como el periodismo, hay profesiones vocacionales, otras que como si fueras un funcionario que sales de, No, de puede 9 a 8, es complicado, ¿no? Pero Porque, claro, es que- porque las moléculas no esperan, no lo sé, Pero, los protones claro, tampoco. Bueno, ¿no? claro, o tienes que ir el fin de investigación, la semana porque el medicina, proyecto... Claro, Claro, claro. una cadena Tienes de un porque cultivo celular, tienes lo un tienes que cultivo, replicar tienes que ir. el domingo y vas el domingo. Y claro, y tienes Claro. que ir el domingo y vas el Yo domingo. creo que hace Como falta, nosotros, las noticias no esperan. Y Exacto. Lo de Adamuz fue un domingo por la noche. Pues claro, Pues hace ya falta está. flexibilidad, tanto por nuestra Exacto. parte, porque no nos podemos ahora plantar, pues no, tú lo vas a hacer como lo decimos siempre, no, eso es un error, pues también un poco por parte de los otros, de que es un poco inteligente. si en el meterte fondo los- cuando estás haciendo la tesis eres libérrimo. O sea, son unos años estupendos. ¿Para qué horario? Es decir, que si en realidad si no tienes un experimento un día por la mañana en el laboratorio, te puedes quedar en casa escribiendo Exacto. la tesis o tomarte la mañana libre. Luego ya tendrás que apretar más en otro momento. Yo creo que es una cuestión de gestión del tiempo en cajitas. Y en ciencia es importante la organización, pero también te da esa posibilidad de ser muy libre con los... Por eso a mí me churrusca cuando me dicen a qué hora se sale. Claro, pero Sí, es sí, una verdad. churrusca, es verdad, está muy bien empleado esto Pues, del churrusca. Te Cuando churrusca, termines. Lo quedo, pero... con permiso. Está prestado. Porque yo creo que las relaciones también de trabajo tienen que estar basadas en la confianza, en la Claro. responsabilidad y en la madurez. En Pero la luego- madurez es muy importante. la Vale, personal y profesional, pero luego también tienes un sistema que te obliga al control horario, Claro. que no ayuda. No ayuda, porque al final deberían ser los resultados. En ciencia, oye, si tú eres tan listo que puedes conseguir estos resultados en poco tiempo, pues estupendo. Pues el tiempo previsto para hacer eso, remanente, es tu tiempo. Al final, pero eso es en todo, ¿eh? Que sería muy bueno que nos midieran por resultados y no por tiempo Bueno. empleado. No, pero por presencialidad. Exactamente. Muchas grandes empresas, las Eso en la empresa privada funciona más que en lo público. Las- Eso las y Big las Tech, por universidades ejemplo. privadas, Sí. mucho más que en lo público. La mentalidad esta de ministerio, de presencialidad, de estar ahí, O sea, es educar en objetivos y en educar en la responsabilidad. Evidentemente, y la Claro. la cultura y la filosofía de las compañías, en este caso GSK, evidentemente es así, pero Claro. la ley La ley te obliga. a un control horario.
esto no va compasado. Ya. Claro, os voy a plantear de forma general, porque vamos a ir enfilando la recta de salida, ¿no? Grandes retos del sistema científico español. Quien quiera lanzarse, Pues el primero. los hemos puesto en realidad encima de la Los, mesa, los ¿no? habéis puesto, por eso vamos ya cerrando pues y dejando ideas claras. Vamos a ir hacia de lo más reciente hacia atrás. Las nuevas generaciones de científicos, su formación, si van a institutos, si van a la industria, cómo lo vamos a hacer y cuál es el perfil de llegada que nos llega, lo que estábamos discutiendo hace un momento. Segundo, financiación. Financiación en el ámbito de la investigación básica y de origen público. Tercero, burocracia. ¿Cómo vamos a ir a la burocracia? ¿Cómo vamos a combatir la burocracia? ¿Cómo va a evolucionar? Y luego el cuarto sería la inteligencia artificial y el ambiente cambiante. Estábamos hablando antes, ha salido la inteligencia artificial, y yo no sé, quizá Ana lo sabes tú mejor, no sé en qué laboratorio, por inteligencia artificial, cebando la inteligencia artificial, escupió una molécula con actividad antimicrobiana, que luego sintetizaron en el laboratorio y que efectivamente funciona. Lo tenía que haber visto, yo creo que si buscas el uso de la inteligencia artificial lo que hizo fue iniciar o ser el pistón de activación. De hecho, lo que sacó fue una molécula. Sacó una molécula. Le alimentaron la inteligencia artificial con otros antimicrobianos, etc. Y propone una molécula. Y luego la molécula esa, supongo que harían ensayos con modelización molecular, etcétera, y luego ya laboratorio, síntesis y probar in vitro, y funcionaba como antimicrobiano. Ya hay ensayos clínicos con moléculas diseñadas. O sea, ¿Hay ensayos clínicos con moléculas? Diseñadas por IA. Diseñadas por IA. Me parece de ciencia ficción. Total, pero eso es una realidad, no es ficción. Pero la inteligencia artificial lleva muchos años. Sí. O sea, ahí, volviendo a Cajal, yo siempre vuelvo a Cajal, un neurólogo tiene que hablar de Cajal, si no malo. En un cuento de vacaciones, en la vida en el año 6000, hace una prospección muy anacrónica porque se va muy al futuro, al año 6000, un cuento escrito con 33, 34 años, cuando llegó a la cátedra de Valencia, en el 85-86 del siglo XIX, y ahí define muchas cosas, define claramente la telemedicina, habla de eugenesia, habla de fecundación in vitro, y hay un párrafo o dos párrafos que son sobrecogedores. Dice que de la medicina solo queda la palabra, que ya solamente habrá una carrera que será la ingeniería mecánica o la biología mecánica. Y luego dice, los entonces llamados médicos solo tendrán que registrar los datos que les den las máquinas diagnosticadoras e introducirlo en la máquina terapéutica o algo así, que ahí los logaritmos se encargarán de dar la respuesta. Increíble, 1800. Pero eso es helador, me dejas helado, ¿eh? Sí, yo Ya. tampoco lo Es sabía. difícil de Yo escuchar. me he La quedado... vida en el Neo 6000 está en inglés traducido, ese sí está disponible. Si no, tienes que traértelo, que comprarlo de antologías de ciencia ficción, de la protociencia de ficción española. Entonces, de esto ya hablaba Santiago Ramón y Cajal con esa visión tan brutal y esa proyección sobre el futuro. Torres Quevedo pues ya tenía la máquina de ajedrez, y el deep learning y todo esto viene de los 70 y de los 80, y los modelos de entrenar inteligencia artificial y de utilizar machine learning en medicina pues ya no llevan tiempo, llevan décadas, y estábamos avisados, que eso es a lo que voy. Y el 30 de noviembre de 2022 sale ChatGPT 3.5 y la gente se queda en shock, y en abril de 2023 sale 4.0, y entonces es el acabose. Y empiezan con las cartas de todos los CEOs de las empresas, que es una amenaza, que puede ser el fin del mundo, y todo este debate que hay ahora en el ámbito, en su momento, de la ciencia ficción y de los filósofos prospectivistas y tal, pero ahora también en el campo académico. Si a los doomers, que hay que controlar la inteligencia artificial porque si no podemos tener problemas, y los que no, y los que nos van a ayudar. Y llegamos a hoy, el día de esta entrevista, y uno de los retos, que es ahí, después de esta digresión cajaliana, responde a tu pregunta, es implementar toda la potencia de la inteligencia artificial en lo que es la investigación, la gestión, la burocracia, etcétera, porque es muy complicado. Llevamos muchos años y todavía no se ha hecho nada. Todo el mundo utiliza
ChatGPT o Gemini o lo que sea a escondidas, incluso en las consultas en los hospitales, y nadie lo dice al lugar donde trabaja. La estamos usando todos, pero nadie la usa. Sin embargo, las estructuras donde trabajamos no está implementada en los hospitales, no está implementado en las universidades, no está implementada. implementado. Y No, sí, hay sí, sí. lenguajes de inteligencia artificial, y aquí viene un riesgo, que ya son capaces de crear sus propias hipótesis y hacer todo el desarrollo, analizar una base de datos, incluso escribir un borrador de la publicación. Funciona. No, de forma autónoma. lo de los papers, la parte de la introducción, el estado del arte, te lo hacen estupendamente la inteligencia artificial. Y me parece- Le metes unos papers buenos y te lo articula. ¿Y dónde lo va a publicar usted? En el journal de no sé qué. Formato de la publicación, citas, te deja la introducción perfecta. Bueno, pues- Y metes datos tuyos, y metes datos de otros, y te escriben el paper. Te escriben el paper. De todas formas, con la inteligencia artificial, yo creo que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que hay que tener miedo es a la estupidez o a la Humana. inteligencia estúpida Sí, natural. pero eso es un reto, es una oportunidad y es un reto muy importante. Lo que habría que porque tener es esto- inteligencia natural. O a la estupidez natural más que a la inteligencia Pero es que no artificial. somos conscientes de la potencia que tiene todo esto en investigación y la cantidad de trabajos que ya son puramente trabajos sintéticos, que prácticamente en la labor del hombre pues ha quedado justamente a recoger los Y datos. son igual de fiables, que es la pregunta que cualquier profano se hace, son igual de fiables en origen. En definitiva, lo que hace es recibir y procesar de una forma estratosférica datos y datos y datos. ¿El origen, la fuente es fiable y por tanto ese camino es fiable? Pregunto. por Lo ejemplo, en un campo como la de la lo que neurociencia, debe ser- que es tan delicado. Uno Lo piensa, que debe ser fiable es la hipótesis de trabajo que ha motivado ese estudio, la recogida de datos y el análisis Y la luego bibliografía que use. y la discusión y las consecuencias de ese Claro. trabajo que hay de momento. Esto yo creo que los humanos no queremos delegar, pero en potencia te lo puede hacer también una IA. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo llega la IA pues eso, a Ya. las universidades, a todos los sitios, porque es un problema que llevamos ya 3 años y pico con esto encima de la mesa y no le estamos prestando atención. Ana, tú querías sobre esto de la IA. No, Aportar algo, nada más que añadir. tal. Sí que en los retos creo que la colaboración, yo insisto, pero creo que la colaboración de todos los De actores todos los es actores. importante. A mí lo que me fascina de estas cosas en general es que cuando, y eso lo sabéis vosotros, en cualquier tipo de investigación o de campo científico se llega a la fase de comercialización, que es lo que pasó en el 22, 23, 24, los científicos ya están en otra fase. Probablemente no tan conocida, y llegará el momento en qué punto se puede estar, si estamos ya sabiendo lo que sabemos de la inteligencia artificial, en qué punto de investigación en este campo se puede estar sobre inteligencia artificial que todavía no conozcamos y que llegará un momento en que conoceremos todos. Ahora en la IA. Sí. Ahora se está trabajando en si la IA debe tener conciencia y conciencia, si debe ser sintiente y tener un pensamiento moral. Hay empresas que están dedicadas a ello y se está adelantando la llegada de la AI, que es la inteligencia artificial general. Es aquella que supera, que iguala o supera a un humano medianamente formado en todas sus facetas cognitivas. Y si lo encarnas dentro de un robot, quizás también Entonces ya estamos en sensoriales Skynet y y entrando motoras. por ahí Terminator. No, que pero, es no, eso, pero es esto, eso. si tú te leías el libro de Ray Kurzweil, que la singularidad está cerca, tú te lo ponía en 2050. Pero ahora, pues Demis Hassabis y todos los CEOs de la red de Daria Modei ahora han estado en Davos hablando y están planeando este horizonte ya para 2030. Que está ahí al lado. Y según Elon Musk, este año. O sea, porque bueno, él siempre dice eso para que su gente trabaje más, ¿no? Les pone unos plazos muy cortos. Pero que esto va a ser así, ¿no? Y entonces hay que estar muy atento a todo este debate, porque aparte de ser apasionante, es súper transversal y lo afecta a todo. Entonces nos podemos aprovechar de la IA si la entendemos, contamos con gente que la implemente en nuestras universidades, hospitales o laboratorios de farmacéuticos, de investigación farmacéutica. Luego también sabemos aprovecharnos de ella y sabemos poner las salvaguardas para sus riesgos, que también existen, ¿no? Oye, por bajar un poco, porque claro, yo me quedo fascinado con esto y me sitúo ya en un plano, ¿verdad? Que películas, es verdad que películas de hace 20 años, bueno, Ramón y Cajal, pues imagínate, años 6000, ¿no? Hace más de un siglo, ¿no? Y
140 años. Tenía esa visión, ¿no? Pero películas que veíamos hace 20, 30, 40 años que hablaban de esto y nos parecía ciencia ficción. Pero ya es realidad. Pero claro, volviendo a la ciencia, a la universidad, al hoy, ¿no? Decías tú, creo que era custodiar el saber, ¿no? Transmitir el saber y generar saber. Exactamente. Bien, y habéis hablado vosotros de la labor del investigador, docencia, investigación, los congresos, las publicaciones. ¿Ya no es suficiente publicar ciencia? Os pregunto. ¿Hay necesidad de impacto real, de compromiso real? Más allá de... Perish, que dicen, ¿no? Hombre, no, aparte de eso, es decir, en medicina decimos asistencia, docencia e investigación. Claro. Pero yo añado divulgación, una divulgación responsable, porque es mejor que la hagas tú o que te la hagan otros, que no son de tu profesión y le suena lo que está contando, pero también innovación y emprendimiento. Es decir, de la neurología también, ahora hemos hablado de lo que es la academia básica o la farmacología clínica de toda la vida, pero desde el punto de vista de los médicos también podemos hacer muchas más cosas y hay más empresas, aparte de las farmacéuticas, hay empresas tecnológicas, hay empresas de inteligencia artificial, vuelvo con ello, empresas de sensores, de análisis automático de la señal diagnóstica, de una petaquita que te pone aquí y te monitoriza perfectamente el estado de la enfermedad de Parkinson, o móviles que te escuchan lo que estás hablando y con el paso del tiempo sabes si tu discurso está cambiando y te predice que puedas tener un riesgo de un brote psicótico, por ejemplo, en una aplicación prescrita por psiquiatría. O sea, hay muchísimas cosas donde podemos trabajar y que tenemos que tener en cuenta en nuestros centros. No solamente asistencia, docencia e investigación, sino divulgación, que sería otra pata, y luego saber que, por ejemplo, en mi caso, los neurólogos, también podemos innovar y emprender, trabajar con empresas, ya no que te vengan y que te digan, mira, este casco vale para... No, yo no quiero ese casco que tú me dices que vale para esto, que me pides que lo ahorme a mi práctica, sino yo quiero trabajar con tus ingenieros en mi hospital desde el comienzo, en un reto que he detectado en mi consulta, que no está cubierto y que creo que la tecnología lo puede solventar. Y eso es muy atractivo para las empresas y para la universidad. Exacto, y esa sí, es la sí, clave de todo. De hecho, ya se nosotros están trabajando. en la Sociedad Española de Neurología tenemos un programa que ya hicimos la primera edición, que se llama Incubasen. Incubasen, la incubadora de la Sociedad Española de Neurología, es la primera incubadora de startups que surge a nivel mundial de una sociedad de medicina clínica, en este caso de neurología. Y ha tenido muchísimo éxito. Y de hecho lo hemos conseguido y ya tenemos el proyecto ganador, ya se va a conformar como empresa con la empresa que trabajó con ellos desde el comienzo como mentores. Como mentores, van a crear una aplicación y ya están pidiendo ayudas de momento de 200.000 euros. Funciona. Claro, decimos Sí, impacto sí. real, decimos compromiso, ya no solo mundo teórico, ¿no? Y luego una evaluación científica mucho más integral, mucho más humana. Pregunto, no lo sé. Esa parte de concreción. Me he quedado antes pillado con lo de las publicaciones. Pues has dicho Sí, pues dilo, publicaciones. adelante, sí. Sí, me preocupa mucho también el tema de leándolo un poco la inteligencia artificial, las publicaciones, la cantidad, el volumen de literatura científica que hay. Yo me acuerdo cuando era pequeño y estaba haciendo la tesis, que podías leerte a la semana, pues no sé, 5 o 6 artículos seleccionados de entre 10 o 12. Y no había más de 10 o 12 artículos semanales por lo menos de mi ámbito, 20, no sé. Ahora es que se ha multiplicado de forma enloquecedora. O sea, veía datos hace unos días, en los 4 últimos años se ha multiplicado casi por 7 el número de publicaciones científicas. Es materialmente imposible leerse la literatura que sale de tu ámbito de conocimiento. No te quiero decir si tu ámbito de conocimiento es algo como puede ser cáncer, que hay una producción brutal, es imposible leérselo. Entonces, esto lo hilo con dos cosas. Por un lado, que la IA te ayuda a hacer un outsourcing de la lectura de la literatura científica, porque tú solo no puedes leer. Oye, de todo lo que ha salido en esta revista, de estos autores, dime lo más relevante, porque no me puedo leer los 18 hojas de cada paper. Y por otro lado hay otra cosa, que es esta multiplicación de la producción científica, que yo hay veces que pienso que no es tanto... ¿Resta rigor? No lo sé, igual son buenas, ¿no? Pero yo creo que no...
no es tanto por aportar a la ciencia, que eran las publicaciones científicas, poner tu granito de arena, compartirlo, como el Rellenar el publish or currículum. perish, efectivamente. Rellenar el currículum. Es una cosa más Sí. producción Al peso. ad Al intra peso, sí, al peso, que ad ¿no? extra, ¿no? Sí, pero esto es viejo. Yo me acuerdo hace 25 o 30 años, cuando era residente, me leí un libro, Las mentiras de la ciencia, de un periodista, Federico Di Trocchio, que era un italiano, y hablaba de esto, que muchos científicos se veían obligados a mentir, pues porque si no se quedaban sin su cátedra o se quedaban sin, o tenía que despedir a un equipo de trabajo. Entonces, esto siempre ha pasado. Ahora no se miente, pero sí se publica mucha literatura que... irrelevante a lo mejor, Pues no mira, especialmente relevante. Cervantes diría, se publican cosas que de tan sabidas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. Eso es frase bueno. Repetición de cosas ya sabidas, Sí. sin innovación. Claro, entonces, vamos, el 5% de lo que se publica tendrá interés. Entonces, ¿cómo nos guiamos? Pues por las revistas de más prestigio, por los artículos más Citados. buscados, por ejemplo, que también te los lista PubMed, y luego pues las herramientas que hace de IA de búsqueda y síntesis de la información son absolutamente maravillosas. Es una cosa... Es que si no sería imposible Yo abordarlo. es que Claro, lo es veo que y no me lo es una creo lo que cantidad son ingente capaces de hacer, si no es imposible. Oye, vamos a terminaros. Decid lo que queráis decir ahora o ya calláis por lo menos hasta el próximo desayuno. Aquí en OK Diario, que estáis invitadísimos, por supuesto. Una última cuestión, por ejemplo, en vuestro caso, esa formación más allá de la universidad, en las empresas privadas, en los departamentos de recursos humanos o de gente, o de, como se llaman ahora, como se llamen Como ahora. se llamen. Nosotros nos seguimos de llamando de personas, recursos humanos. De personas y Sí. cosas, estas cosas, ¿no? Pero eso que se llama, que utilizamos todo en inglés, capabilities, ¿no? Capabilities. Y eso es fundamental trabajarlo. Hombre, es crítico para nosotros. O sea, al final invertir en que la persona se desarrolle es crítico, pero la compañía lo que hace es generarte un entorno en el que tú seas capaz y tengas herramientas a tu alcance. La responsabilidad es de cada uno, de cada persona. Por ejemplo, utilizamos una herramienta basada en inteligencia artificial para que te vaya recomendando qué capabilities, qué cursos, qué formación, ¿no? También hay que tener en cuenta que el desarrollo de las personas en lo que es formación reglada para nosotros es una parte pequeña, un 10%. El desarrollo y el aprendizaje se produce aprendiendo de otros y haciendo cosas, trabajando, ¿no? Entonces, para nosotros invertir en la persona yo creo que es estratégico y es la forma de poder seguir innovando, investigando y haciendo esto de una forma a largo plazo. Tu última palabra, David. Pues que todo lo que tenga que ver con la investigación, con los desarrollos, con la llegada y la erupción de la IA, con todo lo que viene, se tiene que plantear desde un punto de vista, una palabra que utilizaste antes, humanista, es decir, con la persona como fin y nunca como medio, ¿no? Y la tecnología es muy de utilizar la persona como medio y no como fin. Entonces, esto es importante. En mi sociedad tenemos un área de cultura y humanidades, que también llevo yo, junto con la de inteligencia artificial y neurotecnología, que está puesta, ambas las llevo yo y me las he juntado siempre para dar ese mensaje de cuál es el propósito que debemos tener. Y en investigación, siempre pensar en la divulgación y en la sociedad, hacer una investigación, hacer una financiación, siempre desde el punto de vista social, buscando el mayor bien de nuestras soluciones para el máximo número de personas, si es posible. También sin olvidar enfermedades raras, etcétera. Claro. Pero hay que ser muy pragmático en ese sentido. O sea, que las conclusiones de nuestros trabajos, de nuestro tiempo, de nuestro equipo de investigación, se pueden aplicar al máximo número de personas. Lleguen, aunque sea a 1, 2, 3, y no digamos si es a 100.000 o un millón. Yo, por experiencia profesional, en empresas, por ejemplo, de análisis de datos, efectivamente ellos, como decíamos antes, se cambian de empresa, pues a lo mejor porque en tanto saben que hay un gap que se dice también ahora, ¿no? Y que no hay personal y gente. Se está reciclando mucho la formación, gente senior que se llama, en concursos de formación profesional, entrar a análisis de datos,
suben salarialmente, entonces, pero la gente joven, y ese seniority se va buscando en las empresas, más allá de la cuestión técnica del jovencito que llega y hace tal, y luego llega el otro que dice, pues es que ha cambiado mi empresa de sede y me viene peor esta empresa, me voy a otra que está más cerca de mi casa, ¿no? Y luego está eso que tú dices también, ¿no? Mucha IA, mucha técnica, mucho dato, pero hay un boom también, me da a mí la sensación, de perfiles humanistas, porque las empresas están queriendo dar un sentido humano a toda esta tecnología, filosofía, psicología, sociología. Esto, tú dices, tenéis vosotros y trabajáis estos campos humanistas. Sí, sí, y en las grandes empresas de IA, de las Big Tech, hay filósofos, aparte de matemáticos y tal, claro, hay bioticistas. Tu última palabra. Bueno, pues 3 ideas. Venga. Una primera idea, la del principio del todo, ¿no? Que la universidad no pierda su triple misión de custodiar, transmitir y generar investigación. Otra segunda idea, la has apuntado tú. La investigación científica tiene que poner el foco en la ética, en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que es deontológicamente aceptable y lo que no, que es algo que en la Universidad de San Pablo CEU tenemos extraordinariamente claro. Y la tercera es ser capaces de estar adaptándonos a cambios continuos, en todos lados. Quiero decir, en la universidad recibimos nuevas generaciones, producimos nuevos graduados, nuevos doctores, que van a parar al sector productivo y es un proceso, digamos, continuo de adaptación, porque al final son los que van a llevar el futuro y es una cosa de todos, que esas personas que serán el futuro se adapten y se acomoden a la realidad que va a llegar. Ajá. Pues ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Y quienes además estén en vuestro campo, que no son como yo, que no sé de nada, solo soy periodista y he aprendido un montón, pero ya saben mucho, habrán entendido y se habrán sentido seguramente reconocidos en las virtudes, defectos, fortalezas y debilidades y oportunidades también de nuestro sistema de investigación y esa concatenación con la universidad. Gracias a David Peleta, director del Instituto de Neurociencias Vitas en Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, y gracias por habernos ilustrado. Nos hemos quedado todos así, como dicen ahora, flipados. Sí, Flipados, con lo de Cajal. Santiago Ramón y Cajal. Sí, pero Cajal lo tengo aquí y me chiva todo. Cuando tengo un problema, Te lo va digo, chivando, sí. cuando tengo así una movidilla, digo, ¿qué haría Cajal ahora? ¿no? Entonces, siempre salgo adelante gracias a él. Y lo más importante es escuchando jóvenes, escuchando a los tres y escuchando a David. La literatura, leer. Es muy importante. Esto parece también de un vejete, pero bueno, esto es así. Ana Palazón, HR Business Head de GSK, o sea, de Recursos Humanos. Efectivamente. Pero a mí me gustan mucho estas empresas que intentan humanizarlo y dicen gente, pero le llaman people. ¿No? A mí los títulos me dan igual. La realidad es cómo se trata a la Cuidar gente. a las personas y tratarlas bien, como hacéis en GSK. Y Agustín Provenza Lobo, vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad CEU San Pablo, gracias por tu presencia y gracias por la labor que hace la Universidad CEU San Pablo en todo esto de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias.